Epígrafe 3. La represión y la oposición al régimen franquista. El régimen franquista no abandonó nunca la represión contra todos los enemigos del movimiento nacional, que van desde democráticos, izquierdas, republicanos, nacionalistas, es decir, todos son enemigos menos ellos mismos. Punto 1. La represión como sistema. La representación se articuló mediante varias leyes. La ley de responsabilidades políticas, la de masonería, comunismo, terrorismo, orden público, que estaban sometidos a jurisdicción militar que es mucho más severa. Los principales dirigentes políticos partieron al exilio, también miles de personas. Muchos fueron encarcelados, se aplicaba la pena de muerte, es decir, durante el franquismo existió la pena de muerte hasta los últimos días de vida de Franco, y junto a esta persecución también estuvieron las depuraciones, es decir, miles de funcionarios fueron separados de sus puestos. Bueno, aquí tenéis imágenes de cárceles. Cuando termina la guerra no hay, principalmente los primeros años del franquismo, hay que hacer cárceles porque no hay suficientes cárceles para meter a tantos presos. Esta imagen es la cárcel, la más importante que había aquí en Albacete, que era la cárcel provincial, que estaba situada en donde está actualmente la comisaría de la Policía Nacional. Allí estaban pues hacinados los presos porque no cabían, entonces ahí los tenían que meter, ya digo, en condiciones casi de animales. Y luego la pena de muerte, las últimas penas de muerte, por ejemplo, la de Salvador Puig Antich, que es esta que veis en la noticia, es unos días antes es entre la muerte de Carrero Blanco y la del propio Franco. Bueno, el exilio, los exiliados, unos 500.000 españoles emigraron tras la derrota. Los que cruzaron la frontera con Francia fueron a parar a campos de refugiados y muchos de ellos fueron integrados a las autoridades franquistas durante la invasión nazi. Por ejemplo, el caso de Luis Companys o el caso de Largo Caballero. Alrededor de unos 15.000 acabaron en campos de concentración nazis, como el de Mauthausen, que es muy conocido. Aquí tenéis una viñeta que lo representa muy bien, ¿no? Dos ingresados en el campo de concentración, un judío y dice, no, español republicano, que dijéramos que era lo más común en los campos de concentración nazi. Y otros se integraron, sobre todo hombres militares, se integraron en la resistencia antinazi en Francia, participando incluso en la liberación de París, la llamada la 9, que es si os fijáis en este vehículo, pone Guernica, estos son los españoles entrando en París después de liberarla de los nazis. Otros pues fueron principalmente los destinos, la URSS, Argentina, México, los lugares de los exiliados. Bueno, vamos con la oposición al franquismo. Venga, durante el primer franquismo, pues bueno, la actividad va a ser clandestina, pequeños grupos del Partido Comunista, del PSOE, de la CNT, pues ahí continúan dentro del propio país. Luego están los monárquicos. Hay monárquicos que intentan conspirar contra Franco y restaurar la monarquía en España. Como este grupo, todos estos son tenientes generales, algunos de ellos como Varela, que habían participado en la guerra civil junto a Franco, pero que ahora le pedían que restaurase la monarquía en España. Franco lo que hizo fue los eliminó a todos. Y luego, 2 años más tarde, cuando don Juan de Borbón hace el manifiesto de Lausana, pues solicita a Franco que se retire para restaurar la monarquía y ya sabéis cómo acabó la cosa. Más oposición dentro del franquismo, los maquis. El maquis era una guerrilla que actuaba por las montañas, solían ser comunistas, apoyados por las localidades cercanas, formada principalmente por antiguos milicianos republicanos, y lo más importante que hicieron los maquis fue ocupar el valle de Arán, que es un valle que hay en los Pirineos. El resto, pues bueno, siguieron luchando, siguieron enfrentándose al franquismo y poco a poco pues fueron desapareciendo.
Bueno, en 1950 la oposición en el interior hay tres cambios significativos a partir de los años 50. Se renuncia a la violencia, se transforma social y generacionalmente los integrantes de esa oposición y la actuación comienza sobre todo en universidades y sindicatos. La acción más frecuente, las huelgas, que eran ilegales. Y luego en el exterior, pues en el exilio, en agosto de 1945, se reunieron en México las Cortes Republicanas que había en España en 1939, consiguieron reunirse allí hasta 100 y eligieron a Diego Martínez Barrio, que son los que tenéis, el que tenéis aquí en la imagen como presidente de la República en el exilio. Y bueno, había otros personajes como Indalecio Prieto del Partido Socialista. Al final, la dispersión de sus miembros pues hizo que no llegasen a articularse y conseguir absolutamente nada. La oposición con el segundo franquismo, pues principalmente el punto álgido es el Congreso Movimiento Europeo de Múnich de 1962, que conocemos por el texto, donde se reúnen grupos de oposición tanto dentro y fuera del país. Estos pidieron a la Comunidad Económica Europea que no aceptara a España como miembro mientras no fuese una democracia. Y el régimen, o sea, Franco consideró a esto una conspiración y lo denominó el contubernio de Múnich. Muchos de los que participaron cuando volvieron a España pues fueron arrestados. Cuando se conoció esta reunión en Múnich, pues muchos españoles, como veis, salieron a la calle a mostrar su apoyo a Franco. Aquí tenéis a estos con ese cartel de que fuesen condenados, todos esos anti-españoles. O una cosa que me parece llamativa, por ejemplo, este periódico, que era el periódico local aquí en Albacete, que decía que como veis, que salieron 30.000 personas, o 30.000 personas en una ciudad como Albacete en aquella época, es muchísima gente en apoyo al dictador. Bueno, durante la década de 1960 y lo que duró durante los 70, la oposición se fue fortaleciendo, fue una oposición más social. Destacar la creciente oposición de movimientos nacionalistas en Cataluña, en País Vasco, las acciones terroristas del FRAP y de ETA, que ya hemos hablado de ella, por ejemplo de ETA con el asesinato de Carrero Blanco, protesta de los trabajadores y de los estudiantes, aquí tenéis asambleas de estudiantes universitarios en las que incluso también participaban algunos profesores. Y ya durante esta época el PCE y el PSOE se configuraron como los partidos más importantes de la oposición en la clandestinidad. Santiago Carrillo va a liderar el PCE, Santiago Carrillo ya participó en la Guerra Civil, y en el caso del Partido Socialista aparece Felipe González, que en 1974 accede a la Secretaría General del PSOE. Bueno, de Felipe González, como sabéis, posteriormente será presidente del gobierno español, es el presidente más largo que hemos tenido, más extenso en el tiempo, y fue elegido secretario general del PSOE en el Congreso de Suresnes de 1974, aquí tenéis la imagen, y como anécdota decir que en este congreso, a petición de Felipe González, el Partido Socialista renuncia al marxismo, ya deja de ser un partido marxista y se convierte ya en un partido socialista democrático. En 1974 el PCE constituye en París la Junta Democrática de España, integrada también por comisiones obreras y otros partidos de izquierda, y se ofrecen para formar un gobierno provisional para conseguir la democracia. Estamos hablando del 74, Franco está en su último año de vida. El PSOE hace lo mismo en el 75, forma la Plataforma de Convergencia Democrática junto con PNV-UGT. Y lo importante es que ambos organismos, esto es muy importante, se unen en la coordinación democrática, la conocida como Platajunta. Es esta imagen que tenéis aquí, que fue una alianza antifranquista. Los dos personajes importantes los tenéis ahí a la izquierda, Felipe González y Santiago Carrillo. Y ya simplemente, sin violencia, sin prisa, simplemente esperar a que muriese Franco para que se reimplantara la democracia en España.